Bueno, le reitero, este domingo que viene se cumple el mes del abatimiento. Pues así es como lo hemos definido, ¿no? La forma en que murió Nemesio Ceguera, Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Él fue el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación y realmente creó toda una industria con este cártel. La calma ha ido poco a poco regresando, particularmente a Jalisco, así como a otras entidades que vieron un auténtico caos tras la caída del capo. No del todo, ¿no? Pero ahí va. De repente aparecen todavía algunos indicadores. Vamos a ver si no pasa algo este domingo, en términos de que pues, su propia gente pueda hacer algo. Hubo muchas escenas como esas que estamos viendo, que son escenas más bien de pánico. No es que hubiera pasado algo en el aeropuerto de Guadalajara, en el Miguel Hidalgo. Compañías, perdóname, compañías aseguradoras registraron más de 985 siniestros con un coste estimado de más de 254 millones de pesos por los hechos violentos registrados en varios estados del país tras la caída del Mencho. Se estima que al menos 70 personas murieron, entre ellas 25 elementos de la Guardia Nacional. Por su parte, fíjese, 25 elementos de la Guardia Nacional. Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros detalló que de los 104 siniestros reportados a autos, 59 fueron por incendio, 38 por robo y 7 por saqueo. El costo total de los daños en automóviles fue de 243.1 millones de pesos. Eso es para que veamos en qué andamos. Otro sector afectado por la violencia que derivó en el abatimiento de El Mencho fue el económico. Autoridades federales y estatales continúan apoyando negocios. Y este es el panorama que estos días, el día de ayer, el día de hoy, acabamos teniendo. Las autoridades del gobierno del estado han confirmado que bueno, el registro para poder apoyar a los negocios y a los ciudadanos afectados luego de los actos vandálicos, los actos violentos que se derivaron de este operativo ocurrido en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero. Pues ahora se estarán entregando apoyos de entre 30 y hasta 100 mil pesos a los afectados de acuerdo con la evaluación de daños. Nos encontramos afuera de este OXXO, un OXXO ubicado en el municipio de Zapopan, que como pueden apreciar, pues todavía se encuentra pues con algunas maderas, está totalmente cerrado y pues los daños luego de esta quema que se hizo en este negocio, pero al igual que este, hubo también al menos 300 en el propio municipio de Tapalpa. Vamos a escuchar a la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco. Lo que lanzamos fue un preregistro para que aquellos negocios que quisieran subirse a los apoyos pudieran tener una forma de registrarse. Hoy tenemos 701 de ellos, la mayoría están en el interior del estado. Además, también se estarán revisando pues aquellos municipios en donde se pueda entregar apoyos, principalmente del interior del estado. Hay una bolsa que también se abrió dando prioridad tanto a Tapalpa como a Puerto Vallarta. Esto lo explica la funcionaria. Lanzamos una bolsa de 50 millones de pesos dedicada específicamente al interior del estado. Lleva prioridad los municipios de Puerto Vallarta y Tapalpa, que son donde vimos las afectaciones más graves. Así, bueno, en este preregistro ya había tan solo 701 negocios registrados, así como también algunos otros que tienen que ver con vehículos, principalmente pues vehículos particulares, algunos tractocamiones que también se emplean para el trabajo diario y estos pues estarán también recibiendo apoyo estos ciudadanos. Esa es la información desde Guadalajara. Mayeli Mariscal, Heraldo Media Group. Bueno, como ayer le comentábamos, autoridades estadounidenses han identificado, eso dice el Wall Street Journal, a Juan Carlos Valencia González, también conocido como el 03, hijo de la pareja del Mencho, como nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es ciudadano estadounidense y se está ofreciendo poner una recompensa de $5 millones para su localización. Lo que me hace pensar es que ahora estos 5 van a subir. Pero este es un terreno que pasa mucho por lo especulativo. Es un ciudadano estadounidense que además Estados Unidos, si lo encuentra, lo puede fácilmente detener y si México lo tiene, fácilmente lo puede deportar, si de eso se tratara. Conversemos sobre el tema a un mes. Saludamos a Alberto Guerrero Baena, titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Pues azorado con todos estos datos que nos dan, sobre todo en términos económicos, pero pues también en índices criminales tenemos mucho de qué hablar. Bueno, hablemos de las dos cosas y si te parece, empecemos con lo del Mencho a un mes. Digamos, no te diría que cuáles son las conclusiones ni cosa parecida, ¿no? Pero digamos, ¿qué balance, qué alcanzas a ver? La confusión de si fue trasladado y en el traslado murió, o si murió en las propias, en el bosque, o si en la cabaña, todo lo que dijo la fiscalía de haber movido muchas de las pruebas que dejaron entrar a los periodistas y de eso se tratara y los periodistas fueron a hacer su chamba. En fin, bueno, esto para iniciar, a un mes. Y yo creo que muchas de estas situaciones creo que nos revelan la fragilidad de todavía muchos aspectos del sistema de justicia penal en México. Por ejemplo, número uno, como lo comentaste, el resguardo de la escena del crimen, pues sin duda era un tema que le correspondía al primer respondiente, que era el Ejército Mexicano, Guardia Nacional. Por lo tanto, ellos tendrían que haber cubierto ese lugar, independientemente de la labor periodística que hicieron los diferentes medios de comunicación, pues sin duda te revela ese tema, ¿no? Esa circunstancia y cómo es que la fiscalía está tratando de deslindar algunos temas. Por el otro lado, pues sin duda una percepción que yo tengo es el alineamiento, la alineación que se tiene de la Estrategia Nacional de Seguridad con la homóloga estadounidense, donde se le da realce a la labor de las fuerzas militares, dejando a un lado la labor civil, tomando en cuenta esta perspectiva que comentabas, el tema de cómo es que esta especulación sobre el Mencho, si fue trasladado a un vivo, muerto, etcétera, etcétera, pero que sin duda este es un tema que se ha venido alineando a la política de seguridad estadounidense. Creo que ahí tenemos un tema fundamental. Otro punto, estas nóminas que fueron encontradas, pues sin duda te hablan de una infiltración severa por parte de las empresas criminales hacia las corporaciones policiales, independientemente de que son municipales o estatales, hay una fragilidad estructural, amén también de lo que hay en diversos municipios. Por ejemplo, todavía el día de ayer aprenden a la alcaldesa, a la síndica de Chavinda, de Michoacán, municipio pegado también a Jalisco, que sin duda te muestra que hay mucho que hacer todavía en materia de gobernanza criminal y que creo que sin duda muestra esa perspectiva. El descabezamiento de los líderes delincuenciales, ¿no? No necesariamente porque haya un descabezamiento, como vulgarmente le hemos llamado, significa que las empresas van a dejar de trabajar. Yo creo que esta situación del liderazgo te habla perfectamente de esa pirámide, de esa estructura de sucesión que ya tenía conformada Nemesio Ceguera, donde sin duda él, como un líder simbólico, por decirlo de esta manera, ya tenía diseminadas diferentes actividades para las diferentes territorialidades que ocupan las franquicias del cártel. Por lo tanto, pues estamos hablando ya de una estructura netamente imponente y sobre todo a qué grado llega que muchas de estas estaban fuera del país también. Yo creo que en ese sentido al gobierno mexicano lo que le hace falta trabajar a un mes de todos estos lamentables sucesos, pues sin duda es la parte financiera, porque se sigue lavando dinero, sigue habiendo operativos, sigue circulando fentanilos, sigue este tema de la gobernanza criminal, porque esto no se va a terminar con la caída de un líder. Oye, ¿tenemos claro cómo murió el Mencho o no, seguimos sin tenerlo claro? ¿Qué piensas, Alberto? Yo estoy igual que muchos colegas hasta que no nos muestren por lo menos indicios de que el hombre murió. Estamos en esa perspectiva de saber si realmente lo que se nos presentó con el funeral faraónico, con todas estas demostraciones que hubo, si es una realidad o es una realidad alterna que nos presentan también, porque creo que en este sentido las especulaciones, como bien lo señalas, valen con muchos de los temas que han venido sucediendo a lo largo de los últimos tiempos en México y sobre todo cuando no hay una aclaración contundente de ni la forma en cómo murió, por el otro lado el tema de la escena del crimen, todo lo que se ha venido sucediendo y que realmente no te da para tener la certeza clara. Oye, a ver ahora, lo otro, ¿crees en este presunto liderazgo que The Wall Street Journal
ha mencionado con base a información de autoridades estadounidenses de que pudiera ser el hijo de su mujer? Sin duda, mira, Wall Street Journal normalmente no trabaja sobre rumores. Creo que en ese sentido muchos de los diarios estadounidenses han tratado de trabajar esta información muy seria, sobre todo tomando en cuenta que pues la misma es de primera mano, ¿no? Entonces, sin duda, si tienen a esta persona como clara, como una línea sucesoria inmediata de Nemesio Ceguera, pues sin duda, por un lado, ya se tienen las herramientas para poderlo aprender. Digo, si es ciudadano estadounidense, pues sin duda ya el gobierno de Estados Unidos puede actuar de manera eficaz y eficiente, y por el otro lado, si no, pues en todo caso también encargarlo a los diferentes gobiernos, tomando en cuenta que también dentro de todo este universo que se ha venido engendrando a raíz del mes después del Mencho, tenemos el escudo de las Américas, que también es otro tema importante, que nos abarca toda esta cooperación que puede tener por si este personaje se puede refugiar en alguno de estos 12 países que firmaron el SHIELD. Sí. Ahora, déjame, sin cambiar mucho el tema, ¿no? Porque el tema es de seguridad. Nos han presentado últimamente cifras, Alberto, de una reducción significativa de delitos. Digamos, cambió, y de feminicidios. Cambió la metodología y hoy tenemos más precisión, cambió la metodología y entonces ahora se divide como en muchas diferentes renglones. ¿O qué es lo que alcanzas a ver, Alberto? Pues sigo pensando que no hay una supervisión clara, que no tienen una metodología adecuada, tomando en cuenta que existe una tipificación. Tenemos 32 tipos de delitos en el país, tomando en cuenta cada código penal local, y al momento en que se sube la información, no necesariamente puede ser calificada de manera correcta por parte de quien la sube, ¿no? Ahora esta disgregación entre homicidios, feminicidios, tentativas, muchos de los homicidios dolosos han sido pasados a delitos contra la vida u otros delitos contra la vida, como es la denominación correcta. Por el otro lado, también pues te hablan de esta disgregación que nos ayuda a crear una narrativa alrededor de cuando tú presentas estadísticas en las cuales tú hablas que disminuyó el delito, pero también presentas estadísticas diarias y no necesariamente las contrastas como se debería de ser, que sería con el año próximo pasado, sino también con escalas mucho más bajas de la que es, pues obviamente te montas en un discurso en el cual el resultadismo es claro y contundente, pero que no necesariamente es lo que se vive. Digo, al final, esta reducción nos lleva a entender que sin duda al momento de que divides todo, pues se diluye el efecto, vamos a decirlo, devastador, si es que lo quieres llamar de esa manera, de las cifras, cuando vemos perfectamente que el discurso nos habla de una mejora continua, pero la realidad es que la gente no percibe esa mejora. Seguimos viendo violencia local, seguimos viendo robos, independientemente de lo que es el crimen organizado o empresas criminales, tenemos una dinámica delictiva del fuero común que no se logra solucionar porque no hay esa liga entre policías locales y fiscalías, no hay una capacitación para llevar un debido proceso, y también este tema del primer respondiente, pues es mucho de lo que a 10 años del sistema penal, pues todavía nos sigue fallando. A ver, Alberto, en ese mismo tenor te diría, ¿te acuerdas que hace poco la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo casi que no, la gente piensa que las cosas son así por lo que informan los medios? Casi responsabilizó a los medios de la percepción. Pero percepción y realidad en un tema como pues yo presumo que van aparejados, ¿no, Alberto? Sin duda, sobre todo tomando en cuenta cuando tú caminas las ciudades, cuando ves exactamente que no nada más es el conteo que llevan las estadísticas del secretariado estatal o en su defecto el nacional, sino también los conteos alternos que, por ejemplo, llevan periodistas locales que de alguna forma documentan toda esta situación de violencia que existe en las capitales estatales o en algunas ciudades. Y eso forma parte de esta situación alterna que el propio gobierno a través del secretariado no ha querido integrar. Yo creo que en ese sentido la gran reforma de seguridad y justicia que esperábamos
tendría que haber venido desde abajo con el esquema policial municipal, posteriormente el esquema de fiscalías, para que estas a su vez fueran afinando esta situación de la recabación de datos, las estadísticas, y que no necesariamente, como dice la jefa de gobierno, pues ellos dicen una cosa, pero tú caminas cualquier colonia de la Ciudad de México y te presenta otra realidad totalmente distinta. Si no, yo creo que en ese sentido los vecinos de cualquier colonia en la ciudad pueden decirnos claramente cuáles son los lugares donde presentan mayor peligro y donde se han realizado ejecuciones o asesinatos que no necesariamente son registrados como tales. Entonces creo que forman parte de una dinámica criminal, quizás narcomenudeo, quizás asalto en vía pública, pero que al momento de llegar a una fiscalía no son registrados como tal por todo el proceso legal, etcétera, etcétera. Y creo que desde ahí es donde se monta una narrativa de éxito, cuando la realidad de las cosas es totalmente distinta. Sí, ese es el asunto. Oye, para cerrar, entiendo que es un nivel altamente especulativo. ¿Presumes que el domingo podría pasar algo en el sentido de recordar a un Mes el Mencho o algo parecido? ¿O está muy apagado todo? Yo veo muy diluido todo y tomando en cuenta también un esquema muy importante, sobre todo en la zona del conflicto, ya Ajá. se viene este esquema de vigilancia total con respecto al tema del repechaje del Mundial. También el Mundial tiene sus efectos de diluir todo este tema y en todo caso, pues yo esperaría que Guadalajara tuviera, o la zona de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, tuviera un blindaje bastante fuerte, no solamente por el evento, sino también por toda esta situación que se presenta, pero sí influye mucho todo lo que se deriva el mundial, el repechaje, sobre todo la llegada de las selecciones y el comienzo de esta eliminatoria. No, y además hay otra por allá en Monterrey, llega Irak, que ha tenido problemas para viajar, no, ha tenido problemas incluso para viajar hoy, pero va a llegar a Monterrey, va a Exactamente, llegar a Monterrey, ¿no? exactamente. O sea, al final, Monterrey y Guadalajara ahorita en estos momentos presentan dos dinámicas distintas. Guadalajara como epicentro de toda esta situación que se ha generado con el cártel Jalisco, pero que sin duda el país está a la expectativa. Sí, claro. Te mando un gran saludo, Alberto, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto enorme, Javier. Muy buenas Hasta noches. luego, que descanses. Gracias, Hasta luego. Alberto.